¿qué tal? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Desconocidos del Arte. En este caso, hoy os voy a hablar de la evolución de la escultura a lo largo de toda la historia del arte, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que nos vamos a remontar a la época prehistórica. En la Edad de Piedra, las primeras esculturas que había eran pequeñas estatuillas de piedra. Solían ser figuras femeninas que lo que querían hacer era una exaltación de la fertilidad. Eran figuras muy exuberantes, son las que todos conocemos como las famosas Venus. Hay muchísimos ejemplos de estas Venus que todos conocemos, con esos senos abultados, abdómenes amustados, porque lo que querían era eso, era exaltar la fertilidad, ¿no? Eran unas figuras que tenían una finalidad religiosa, incluso mágica, se podía decir. Solían ser realizadas en diferentes materiales, eran de arcilla, sobre todo ya en la época del Paleolítico Superior, eran también de piedra caliza. Las piezas escultóricas que se conocen, o las principales piezas escultóricas que ya se conocen, proceden incluso de algunos países como China o la India o de Egipto y serían ya del año 4000 a.C. Estas esculturas van a ir evolucionando según el paso de la época, y así nos vamos a la época de la escultura sumeria. Aquí lo que van a hacer en la escultura es crearnos una imagen de individuos vestidos, que vamos a conocer al personaje y a su grupo social por sus características y su atuendo. Sobre todo, como rasgo común, estas esculturas van a tener turbantes, entonces van a ser unas esculturas bastante llamativas, ¿no? También las esculturas en Mesopotamia serán de arcilla y de pequeño tamaño. Para ello tener esculturas de gran envergadura o grandes dimensiones, nos vamos a ir ya a Egipto. Entonces, en esta época sí que vamos a ver unas auténticas esculturas muy definidas. Estaban hechas en piedra, un material ya pues más resistente y que da más, imponen, ¿no? Este tipo de esculturas. Eran unas esculturas talladas con mucho perfeccionamiento, ¿no? En este caso, en Egipto se van a representar divinidades mitológicas, a los faraones siempre van a estar en pie, con los brazos pegados al cuerpo para imponer su fuerza, ¿no? Eran también estas figuras la pervivencia del alma, ¿no? Todos sabemos que en Egipto pues ese tema del faraón y del más allá, ¿no? Todo esto ha supuesto una gran importancia en esta cultura, ¿no? También habrá representaciones de esculturas de faraones que a lo mejor estaban apoyados en las rodillas o si estaban sentados. Cuando se representaban a los matrimonios en Egipto, en las esculturas siempre iban a estar cogidos de la mano. Aquí en este caso la simetría ya es perfecta, ¿no? Ya otro ejemplo en Egipto muy característico son los escribas, esas esculturas de escribas sentados, con las piernas cruzadas, ¿no? Realmente son también bastante imponentes, ¿no? Si nos vamos ya a la época del arte íbero, también vamos a ver esculturas hechas en piedra, en terracota, en estuco, harán esfinges, chacales, sirenas, pero yo creo que del arte íbero la escultura que todos siempre tenemos en mente es la Dama de Elche, ¿no? Esa mujer tan enigmática que algunos incluso piensan si es mujer, si no, si es sacerdotisa. Esa magia, ¿no?, que desprende la figura de la Dama de Elche también es un ejemplo muy característico, ¿no?, de este arte íbero y de esta escultura íbera, ¿no? Si posteriormente continuamos con esta evolución, como os digo, voy muy rápido porque es lo que os digo siempre, no me quiero enrollar, son meras pinceladas e ideas generales. Lo que os decía, ya pasamos a la época de la escultura griega. En este caso la escultura griega va a ser una escultura religiosa, son figuras alejadas del realismo, ¿no? Aquí la escultura griega tenemos ejemplo de los curai en los templos, ¿no? Y son eso, figuras muy idealizadas, ¿no? Esculturas típicas griegas que todos podemos conocer, el auriga de Delfos, los bronces de Riace, ¿no? Son ejemplos de esculturas, como os digo, muy idealizadas, alejadas del realismo, pero que realmente son imponentes, ¿no? Y también ejemplos a destacar. Si nos vamos a Roma, pues en la Roma antigua, por ejemplo, van a destacar las esculturas de arte ecuestre, ¿no? También en Roma, digamos que lo más característico de la escultura van a ser los retratos, ¿no? Esos bustos de personajes concretos como Marco Aurelio o Augusto, son los gobernadores del pueblo y se los quieren presentar al pueblo, ¿no? Entonces realizan estos bustos y estos retratos para
que el pueblo realmente conozca a sus gobernantes, ¿no? Es también muy interesante la escultura romana. Pero ya os digo, aparte de esos retratos que van a ser lo más básico y lo imprescindible de la escultura romana, la escultura ecuestre va también a tener una importancia y una majestuosidad derrochadora, ¿no? Va a ser también muy importante. Si nos vamos ya a la Edad Media, la escultura, por ejemplo, con el Imperio Bizantino va a ser más de tipo ornamental, ¿no? Acordaros de esos capiteles vegetales que vamos a ver en muchas iglesias y en muchos edificios, en mucha arquitectura bizantina. Va a tener una función estética sobre todo, ¿no? La escultura gótica, pues por ejemplo los animales fabulosos, las gárgulas, va a ser todo una escultura muy naturalista, ¿no? Muy vegetal, de ese estilo. Ya en el Renacimiento lo que va a destacar va a ser la belleza, ¿no? En este caso la escultura del Renacimiento va a destacar por ser representación de la belleza, ¿no? Es la época de los Medici, de los papas, habrá también esa época del Verrocchio que llaman en la escultura, ¿no? Donde la teatralidad, el dinamismo compositivo va a destacar en estas imágenes. Posteriormente, ya si nos vamos a la escultura moderna, pues es la escultura más abstracta, ¿no? Estamos en la época de los ismos, ¿no? Del expresionismo, del cubismo, del futurismo. Esa fuente de Marcel Duchamp, ¿no? Como ejemplo de escultura moderna, ¿no? Que todos tenemos también, le ponemos imagen y le tenemos en mente, ¿no? Y así nos vamos a otras zonas, pues por ejemplo la escultura en América va a ser propia de la escultura de los guerreros toltecas, estatuas de Atlantes, ¿no? Que también todos ponemos en mente. La escultura en China pues será más de la época de los guerreros de terracota, ¿no? También todos los ponemos y los tenemos en mente, son también unos ejemplos de escultura muy particular. Y en general ya en el Renacimiento la función de la escultura iba a ser más de tipo coleccionista, ¿no? Más ornamental, y es algo que yo creo que con el paso de los años y la evolución la escultura sigue siempre de este tipo, ¿no? En todas ahora las ciudades de todos tenemos esculturas que ornamentan nuestras ciudades, nuestras plazas, y esa estética y esa finalidad de eso, de la contemplación de esa escultura, pues a todos nos llama la atención, ¿no? Entonces esa escultura ornamental, digamos que va a ser como la base, ¿no? La base de esa escultura que a día de hoy todos pues podemos ver en nuestras ciudades, ¿no? Y como os digo siempre, no me voy a enrollar, voy muy rápida, voy a daros pinceladas, ideas generales de lo que es la escultura, de cómo evolucionó esa escultura del Paleolítico, ¿no? De tamaño pequeño, esas Venus a lo mejor de 30, 50 centímetros que eran propias del arte mobiliar, tan pequeñitas, pero que impregnaban tanta fuerza, ¿no? Cómo han ido evolucionando durante todas las épocas hasta la escultura que tenemos a día de hoy todos y que podemos disfrutar en nuestras calles, ¿vale? Así que lo vamos a dejar aquí. Entre esto, lo que os digo, los libros de consulta que os dejaré este fin de semana, libros pues eso, más de lectura relajada, y los posts que hemos visto durante toda esta semana, yo creo que para tener unas meras ideas generales de cómo ha ido evolucionando esa escultura, ¿no? De esos primeros elementos o arte mobiliar de esculturas chiquititas y talladas en piedra caliza, a cómo ya se han creado estas realmente obras arquitectónicas y obras tan ornamentales, ¿no? Como podemos ver las grandes esculturas que hay en todas nuestras ciudades. Quedarnos con eso, ¿no? Con una evolución, que sepamos que la escultura siempre ha tenido una finalidad. En el Renacimiento pudo ser más de coleccionismo y ahora más de tipo ornamental, pero que realmente la escultura es importante, y cómo ha ido evolucionando con los años. Yo creo que había que darle también un poquito de visibilidad aquí en Desconocidos del Arte. Como os digo, no me enrollo más, os doy unas meras pinceladas, meras ideas. Os quiero dejar siempre con ese gusanillo de que queráis buscar vosotros más información y conocer más sobre las esculturas. Y nada más, os voy a dejar así con imágenes de ejemplos de estas esculturas para que vayáis viendo esa evolución desde las esculturas paleolíticas hasta las esculturas que tenemos hoy todos en nuestras ciudades. Nada más, hasta el próximo vídeo.